Hace tan solo 30 años, los científicos pensaban que algunos lugares de la Tierra eran estériles. Se creía que la vida en ellos era totalmente imposible, igual que tampoco parecía existir en otros planetas. Estas aguas estériles son muy corrosivas. Hay una acidez considerable. Es prácticamente el mismo pH que pueda tener ácido sulfúrico. Tiene tierra y sal, y elementos tóxicos como el arsénico, el cadmio y el níquel. Criaturas de lo extremo. Sal y ácido. Sin embargo, algunos seres conocidos como extremófilos consiguen desarrollarse en ambientes que son extremadamente hostiles para la mayoría de los seres vivos. En estos ambientes los microorganismos son los reyes. Para procurarse el alimento, algunos animales han experimentado extrañas adaptaciones. Los científicos están estudiando cómo consiguen vivir en aguas tan ácidas como el vinagre o tan alcalinas como el detergente. En las 4 esquinas del planeta, en Europa, en América, en Oceanía y en África, se pueden encontrar algunos ejemplos de estos parajes infernales. Este lago rosa es el lago Redba, en Senegal. Su concentración de sal es 10 veces superior a la que tiene el agua de mar. Con sus 350 gramos de sal por litro, el lago ostenta el récord mundial. Vale, está subiendo. Está subiendo rápido. 310, 320, 350. Es un infierno. Con esta salinidad no puede haber peces, ni crustáceos, ni plancton. No puede haber nada, solo una sopa bacteriana. Vamos. Sin embargo, en este ambiente al límite de la vida, los microorganismos proliferan en masa. Ellos son los únicos seres vivos de este infierno de sal. Estos en concreto tienen un pigmento rosa y se concentran en tal número que han teñido el lago del mismo color. El pigmento les sirve para producir energía. También les protege contra la fuerte radiación ultravioleta, del mismo modo que nos protege a nosotros la pigmentación de la piel de los rayos solares. Aquí por fin las bacterias son visibles al ojo humano. Podemos ver 3 clases de pigmentos: verdes, naranjas y negros. Dependiendo del efecto de la luz sobre los pigmentos de la bacteria, el color del lago cambia del rosa al púrpura o incluso desaparece por completo. La salinidad es tal que los niños se divierten flotando sobre el agua. Salid ya, lleváis mucho tiempo en el agua, está muy salada, vamos. Venga, rápido, aclaraos. Para soportar el sol y la sequedad causada por la sal, los recolectores senegaleses se frotan la piel con manteca de karité. Los hombres utilizan una vara para fragmentar los depósitos de sal del fondo.
Las mujeres tiran al suelo los 30 kilos de sal que llevan en las tinas. La sal se blanqueará al sol. Mi padre empezó a trabajar aquí hace 15 o 16 años. Trabajaba en el lago. Ahora solo puede trabajar 1 o 2 días a la semana porque no está bien para trabajar. No tienen buen aspecto. ¿Y esas heridas son por la sal? Sí, son por la sal. ¿Y entonces ya no pueden trabajar? A pesar de la protección de la manteca de karité, muchos recolectores de sal padecen graves enfermedades de la piel. La sal del lago Rosa se recoge para conservar la pesca capturada en el mar. La sal destruye los microorganismos responsables de la putrefacción. ¿Cómo es posible entonces que sobrevivan las bacterias extremófilas? En un ambiente salado, la sal drena el agua de las células y éstas quedan aplastadas como tortas. Para mantener su forma celular y seguir vivas, las bacterias del lago Rosa adoptan una estrategia que consiste en combatir el mal con el mal, es decir, mantener la misma concentración de sal en el interior que en el exterior, salvo que la sal que acumulan en el interior es menos tóxica que la que se encuentra en el lago Rosa. Las bacterias del lago Rosa guardan otro secreto. También se han adaptado a la presión de la sal gracias a sus originales formas geométricas. Su forma es cuadrada y a veces triangular. Esto es algo excepcional, ya que en la naturaleza no existe ninguna otra especie que haya adoptado esa clase de forma. Al igual que todos los seres vivos, las bacterias también atraen innumerables parásitos, los virus. Esta particularidad hace que el lago tenga una de las mayores concentraciones de virus del planeta. Filtramos el agua para recoger los microorganismos. Tenemos que contarlos con un microscopio. En una botella de 1 litro puede haber más de 100 millones de bacterias y lo más increíble es que recientemente hemos descubierto que hay todavía 10 veces más virus. Estos virus adoptan una extraordinaria diversidad de formas. Algunos son redondos, otros tienen forma de limón o de judía verde. Y si hay tantos virus en el lago Rosa, es porque utilizan a las bacterias para multiplicarse. Los virus necesitan utilizar el material genético de las bacterias para reproducirse. De hecho, los virus penetran hacia el interior de las bacterias por su membrana y algunos poseen incluso pinzas como las de los cangrejos para colgarse de ellas. Con tal concentración de sal y de virus en el lago Rosa, ni las aves ni los pescadores tienen muchas posibilidades de pescar peces. Sin embargo, justo al lado del lago Rosa se encuentra el río Salum, del que también se extrae sal. Y a pesar de la falta de oxígeno y de su alta salinidad, los peces sí han conseguido adaptarse aquí. No son peces muy grandes, no son demasiado grandes. Aquí las tilapias son 4 veces más pequeñas que en el resto de lugares. Aquí la concentración de sal es 4 veces superior a la del mar. El enanismo es consecuencia de las estrategias que utiliza la tilapia para sobrevivir en condiciones extremas. La regulación de la sal y la reproducción son la prioridad, ya que son vitales para la especie. Estas bolsas son las gónadas de la tilapia. Al contrario que la inmensa mayoría de los peces que liberan sus huevos sin el menor cuidado, la tilapia solo produce unos cuantos huevos que el padre guarda con celo en su boca. Para regular la sal, la tilapia tiene células que actúan como bombas y que les permiten excretar el excedente. A medida que avanza hacia el mar, la salinidad del río Salum desciende y el barro domina el paisaje durante la marea baja. Sin embargo, en este ambiente inhóspito,
Un extraño pez ha conseguido adaptarse y sobrevivir. Ahí hay uno. Está saliendo del agua. Es un pez extraordinario. Puede pasar la mayor parte del tiempo fuera del agua buscando su alimento, los insectos, y no tiene que competir demasiado por comer con otras especies. Tiene las dos aletas pectorales unidas y así le sirven de patas para avanzar o retroceder. Al igual que todos los peces, el perioftalme tiene branquias. El problema es que las branquias no son eficaces para respirar en el aire, así que la especie ha desarrollado dos tipos complementarios de respiración. El primero consiste en almacenar el oxígeno en las cámaras branquiales muy vascularizadas, de forma que el intercambio de gas es muy eficiente. Por otro lado, esta especie también respira por la piel, también muy vascularizada. Así que este pez andarín suele quedarse con la boca abierta varias horas antes de emprender la búsqueda de alimento en las aguas saladas y cenagosas. Las aves no suelen aterrizar en las marismas saladas de Senegal, sobre todo en el lago Rosa, pero hay otros ambientes salinos que las atraen. Miles de flamencos se detienen en las marismas saladas de la Camarga francesa. La salinidad de este medio es entre 3 y 8 veces superior a la del mar. Para alimentarse, las artemias ingieren algas extremófilas. A su vez, los flamencos se alimentan de ellas. Los flamencos filtran el agua con el pico, que está provisto de una especie de peine, y expulsan la sal por los orificios nasales. Las artemias tienen una estrategia para sobrevivir en las marismas más saladas y rosadas. Dejan que el agua penetre en el interior de sus tejidos. Así pueden evacuar después la sal que tragan. Pero eso no es todo. Las artemias tienen superpoderes que raramente se encuentran a la vez en un organismo simple. Para reproducirse, si no hay demasiado oxígeno o si la salinidad es demasiado alta o demasiado baja, ponen huevos más resistentes cubiertos por una película capaz de soportar temperaturas de entre menos 150 y 100 grados positivos. Flotando en la superficie del agua, los huevos pueden sobrevivir muchos años antes de eclosionar. El color rojo de las artemias se debe a su dieta a base de dunaliela roja y de otros microorganismos. Esta alga produce unos carotenoides naturales que la protegen contra la salinidad y el sol. Esa es la razón por la que los flamencos son rosas, porque están al final de la cadena alimentaria. Pero ¿por qué eligen los flamencos lagunas saladas como parada y como lugar de reproducción cuando a nosotros nos parecen tan inhóspitas? Situado al norte de Tanzania, el lago Natrón es un lago salado y alcalino. A él acude la mitad de la población mundial de flamencos comunes. Las mayores concentraciones se producen cuando las aguas del río están más bajas y dejan a la vista las enormes costras de sal. En este invierno ultrasalado no hay peces, ni artemias. Solo las halobacterias consiguen sobrevivir.
Son el organismo perfecto para sobrevivir si no te importa vivir en un entorno con una salinidad de miles de microsiemens y a una temperatura de 50 grados. Pero no hay ningún otro ser vivo. Ni siquiera los animales más pequeños pueden comer esas bacterias. Es un entorno extremo. Este lago es para los flamencos una protección natural contra los predadores, que no pueden alcanzarlos en medio de ese caldo salado. Las plantas de las patas de los flamencos son hiperresistentes a la salinidad, y la temperatura constante de 40 grados en la superficie del lago no parece molestarles. No parece muy apetitosa, pero esta es la cena de los flamencos. De hecho, es la cena, la comida y el desayuno diario de los flamencos. Día tras día ellos son felices comiendo esto. Es un caldo muy nutritivo. La intensidad de la luz y las altas temperaturas permiten que las bacterias se reproduzcan en masa y por eso los flamencos pueden comer esto todos los días. Dada la falta de artemias, los flamencos del lago Natrón son de hecho vegetarianos. Aquí lo que abunda son las algas. Las algas tienen una gran cantidad de clorofila en su interior. Los pigmentos de clorofila les permiten absorber la luz y luego esa energía se transforma en alimento. La clorofila aquí es 3, 4 o 5 veces superior a la que hay en otros lagos. Debido a la proximidad al Ecuador, se produce todos los días del año, mientras que si te vas a los países templados, la clorofila solo se produce en verano y no en invierno. Es una producción enorme y el grado de continuidad también es enorme, así que es posible albergar una gran cantidad de vida animal. Es posiblemente el lago que más clorofila produce del mundo. Sin duda, las algas son muy abundantes, pero su valor calorífico es muy reducido. A causa de ello, los flamencos tienen que filtrar a diario una masa de agua 15 veces superior a la de su cuerpo para obtener comida. En la estación seca, el área que rodea el lago es un paisaje desolador. En estos paisajes lunares, áridos, polvorientos y grises, es fácil encontrar la muerte por culpa del agua. Pero dejemos a un lado este aspecto mortal de la salinidad para descubrir más vida acuática. Al otro lado de esta enorme corteza de sal, discurren varios ríos que nacen de aguas calientes y que acaban alimentando el lago. Son aguas alcalinas con un pH de 10, mientras que el agua potable tiene un pH de 7. Sin embargo, aquí la salinidad es menor, y esa es la razón de que haya prosperado un curioso pez. El profesor Mabuti está buscando al Alcalicus, un pez que puede soportar este infierno salado e incluso el agua hirviendo. Lo que tienes que hacer es bajar la red bastante para coger a los peces. ¿Vale? Inclínala más. Bien. Por la otra punta. Vamos, rápido, rápido. Sí, eso es. Súbela. Magnífico. Fenomenal. Así, así. Vamos a dejarlos en la tina. Vale. Si metiésemos aquí los peces de otro río, se morirían al instante, porque esos peces no están adaptados. No se han adaptado a sobrevivir en estas condiciones químicas y físicas. Las condiciones son tan extremas que tienes que vivir aquí miles de años para adaptarte. Estos peces adaptaron su software genético para mejorar su metabolismo y sobrevivir en este ambiente.
Tienes que adaptarte. Hay que disponer de un largo historial genético para conseguir adaptarse a este medio. El profesor Crosa y su ayudante van a recoger varias muestras del río para saber dónde están los límites de los peces extremófilos. Estos peces sobreviven al límite de lo que puede definirse como un entorno seguro. El menor cambio en la composición química del lago puede hacer que desaparezca toda la vida. De hecho, es un ecosistema muy frágil y vulnerable a la amenaza de un cambio brusco en el entorno. Si durante varios días soplasen vientos cálidos y las temperaturas no bajasen durante la noche, este frágil refugio correría peligro. Las algas verdes son la base de la nutrición del pez Alcalicus, y la búsqueda de nuevos bancos de comida consume la mayor parte de su tiempo. Curiosamente, puede que esta especie no fuese la misma hace millones de años. No llegaron aquí, evolucionaron aquí, y probablemente eso empezó cuando el clima de África era mucho más húmedo. Los lagos eran más grandes. A medida que el clima fue haciéndose más seco, los lagos quedaron aislados, y esa es la clave de la evolución. El aislamiento hace que las especies evolucionen de forma diferente. La estación lluviosa ha llegado por fin. El color del lago Natron cambia del rojo al verde. El volumen de agua aumenta y las sales se diluyen. Con la afluencia de ríos, el Alcalicus amplía su coto de caza. Pero el respiro solo durará unas semanas. Es mejor sacarle partido. Los cormoranes también aprovechan la ocasión. Los peces que sobreviven deben reproducirse con rapidez antes de que regrese la estación seca. En un medio como este, comer y reproducirse no son tareas muy relajantes. Está caliente. Está casi a 50 grados. ¿A 50 grados centígrados? Sí, sí. Y a esta temperatura no hay oxígeno. Oxígeno cero. Pero estos peces alcalinos han buscado la forma de obtenerlo respirando en la superficie del agua. Los profesores Harper y Crosa quieren averiguar dónde se encuentran sus límites. Solo responden a los cambios de oxígeno y de temperatura. La salinidad es la misma en todo el curso del río. Estos peces se arriesgan bastante para conseguir las mejores algas. A veces pierden la apuesta. Han rebasado el nivel de tolerancia. El nivel de tolerancia en la temperatura es de 48 grados. El problema es que esa temperatura favorece al crecimiento de las algas, así que los peces se lanzan a por ellas y retroceden. Y a estos dos les han fallado los cálculos. Es decir, que esta especie tiene un nivel de tolerancia al calor de entre 45 y 48 grados. Bastante más de lo que puede soportar un humano en el baño. La mayoría de los peces se alimentan de las algas que hay en las zonas donde toleran el calor. Los que son capaces de soportar temperaturas mayores se lanzan en incursiones a comer y luego retroceden y así obtienen mejor alimento. El problema es que el riesgo de conseguir un mejor alimento es cocerse por el camino.
Estoy convencido de que con el análisis de ADN resolveremos algunos problemas científicos. ¿Quién sabe? A lo mejor conociendo las claves de su supervivencia, descubrimos algo de interés para el ser humano. Porque nosotros también tenemos que sobrevivir. A pesar de su naturaleza inhóspita, el lago Natron es una parada importante para muchas aves migratorias. Dejemos el Atlántico en busca del Pacífico. En California, otro lago hipersalino, solo un poco más acogedor, es la parada preferida de otras aves. Miles de aves migratorias vienen aquí a doblar o triplicar su peso antes de emprender el largo viaje hacia Sudamérica. Sin embargo, este lago no está por debajo del Ecuador y las algas extremófilas son sin duda mucho menos prolíficas. ¿Cómo se puede explicar entonces tal poder de atracción? Muchas de las aves que vienen aquí han descubierto que la mosca alcalina es una rica fuente de proteínas. Los nativos americanos también descubrieron que estas moscas eran una rica fuente de proteínas y las recogían de las zonas cercanas a la orilla. La gente los llamaba Kutsadika o los hombres come moscas. Las orillas del lago Mono tienen la mayor concentración de dípteros alcalinos del mundo. Para evolucionar en este infierno salado, estas moscas desarrollaron su propio traje de bucear. Estas delgadas moscas tienen unos pelos muy largos. Los tienen en todas partes, incluso en la cabeza. Los pelos les ayudan a atrapar el aire que hay a su alrededor y crean de esta forma una burbuja protectora. Este ingenioso sistema les permite alcanzar la alfombra de bacterias de la que se alimentan. Si bebes esta agua, te puede parecer que sabe a jabón amargo, porque contiene mucho bicarbonato de sodio y carbonato de sodio. Durante siglos, la acumulación de carbonatos y de calcio ha ido creando enormes tobas calcáreas, y los carbonatos son la razón de que las bacterias extremófilas hayan proliferado en masa. Con ese poco que he bebido, he ingerido probablemente 1 millón de bacterias, solo en un par de gotas de agua. Gracias a la superabundancia de bacterias y por lo tanto de alimento, el lago Mono ostenta otro récord, el de mayor número de artemias. Su población en medio del verano varía entre los 3 y los 12 millones de individuos en todo el lago. Los habitantes veraniegos depositan aquí los huevos y estos caen al fondo y descansan durante el invierno. A la primavera siguiente, cuando el agua se calienta, los huevos eclosionan y el ciclo vuelve a comenzar. A veces en verano se puede ver lo abundantes que son las artemias cuando una capa de agua desciende por debajo de otra, y las artemias se concentran formando largas hileras. Aquí las gaviotas y otras aves migratorias pueden elegir entre las moscas o los crustáceos. Los somormujos comen prácticamente solo artemias. Las atrapan mientras nadan y están dotados de unas glándulas especiales que tratan las dosis de sal que obtienen de comerlas. Las gaviotas, por otro lado, ingieren altas dosis de sal al comer aquí, pero luego van a los arroyos de agua dulce que vienen por el oeste y beben grandes cantidades de agua para conseguir lidiar con ese nivel de saturación.
A poca distancia por aire del lago Mono hubo en tiempos otro paraíso para las aves. Esto es lo que queda en la actualidad del lago Owens. Hace un siglo el agua de este lago hacía posible que los habitantes de Los Ángeles regaran sus céspedes. El lago Owens, antes de que se desviara su agua, se parecía mucho al lago Mono. Era un lago tan salado como el lago Mono. Acudían a él millones de aves y era un lago muy productivo. Pero luego se llevaron su agua y el lago Owens se convirtió en uno de los lugares más alcalinos del planeta. Si alguna vez ha existido un infierno alcalino, este podría ser el lugar. Hasta las moscas alcalinas han huido. La salinidad del lago Owens es ahora 4 veces superior a la del lago Mono y la temperatura del suelo puede superar los 66 grados. Solo las bacterias sobreviven en los cristales de sal. Los colores rojizos del agua son originados por 2 bacterias con alta tolerancia a la sal, las salobacterias y los salococci. Son bacterias muy pequeñas, viven en aguas calientes a altas temperaturas y en condiciones de alta salinidad. En esta cabeza de alfiler cabrían alrededor de medio millón. Este lago se ha convertido en un desierto tóxico azotado por los tornados. El polvo que genera quema la piel y los ojos y llega a todas partes. Hemos seleccionado 200 puntos en el lago y hemos colocado estaciones de medición que miden lo que está pasando. Medimos la dirección del viento, su velocidad, la temperatura y, lo más importante, el movimiento de la arena. Si ha visto el vídeo del momento en que se derrumban las Torres Gemelas el 11 de septiembre, la cantidad de polvo que tenemos aquí en el lago Owens es semejante a la cantidad de polvo que generaron las Torres Gemelas al caer. Empujadas por el viento, estas nubes de polvo pueden llegar a amenazar los lugares situados en un radio de 100 kilómetros. Se trata de partículas muy finas de polvo que se aloja en el interior de los pulmones y pueden afectar a la salud. Además contienen materiales tóxicos como el arsénico, cadmio y níquel, que también pueden originar problemas de salud. ¿Pero es el lago Owens un caso único? ¿O hay más lugares convertidos en infiernos por la acción del hombre? Fijémonos en este río español. Tal como su nombre indica, el río Tinto desprende un brillo rojizo. ¿Es ese realmente su color natural? El río Tinto es único en el mundo por su longitud, es 100 kilómetros de río con un pH en torno a 2. Es tan ácido como el zumo de limón o como el ácido sulfúrico y con la concentración de sulfatos prácticamente es el río más sulfurado del mundo. También es uno de los más contaminados. El río Tinto transporta a diario al océano 2 toneladas de zinc, 1 de cobre, 100 kilos de arsénico y 10 kilos de cadmio. Aquí podemos ver este color rojo tan intenso que es debido a la alta concentración de metales pesados, de hierro. De hecho, el río nace en una zona de Andalucía donde se encuentra una de las mayores minas de cobre a cielo abierto de Europa. Durante mucho tiempo se pensó que la continuada explotación por los humanos del suelo, durante más de 3000 años, era la causa de su acidez. Pero los científicos han descubierto que esta acidez tiene un origen natural. Antes de llegar a la conclusión de que el río era natural, algunas de las autoridades de la zona querían remediar el río, querían limpiarlo. No se hubiese conseguido nada porque el río es suficientemente estable como para no cambiar a pesar de que le añadas cualquier químico. Cualquier adición de cualquier químico o de agua, por ejemplo, no consigue variar el pH. Si cogemos una muestra y lo añadimos sobre esta solución,
está a pH neutro, añadimos el agua, se va a tornar rojo inmediatamente por la tremenda acidez que tiene el agua del río. Si la minería no está en el origen del problema, ¿qué fenómeno es responsable de su acidez? Para saberlo es necesario ir al nacimiento del río, donde el pH es de 1,7, es decir, una acidez muy alta. Los actores más importantes del río son dos bacterias, Citobacillus y Leptospirillum. Son bacterias que oxidan la pirita, que producen sulfato, es decir, pH ácido, acidez elevada del río y por otro lado el color rojo debido al hierro. Debido a su alta acidez, el río es peligroso para la mayoría de los seres vivos. Una vieja historia cuenta cómo un tal Diego Delgado lanzó una vez una rana viva al río. La rana murió antes de que pudiese regresar a la orilla. La acidez del río es tan alta que hasta los grandes mamíferos siguen usándolo para matar a los parásitos. Intentar cruzarlo puede significar el fin para esta imprudente hormiga. Sin embargo, en este infierno químico, la vida también consigue abrirse camino. Gracias a la energía proporcionada fundamentalmente por el sol, pueden crecer las microalgas. Tomando su energía de la fotosíntesis con la luz solar. Un color verde muy intenso para tomar la energía solar, debido a la clorofila. Estas pequeñas burbujas que estamos viendo en esta zona es oxígeno que están produciendo las algas que están fotosintetizando. Pero si las algas consiguen producir oxígeno permaneciendo en la superficie del agua, ¿qué hacen para combatir su acidez? Gracias a estas paredes que dividen las células de las algas, la acidez no alcanza en su interior valores de pH inferiores a 5 o 6, aunque el agua del río tenga en algunos lugares un pH de 1, es decir, la misma acidez que el estómago humano. Para sobrevivir, todos estos pequeños organismos mantienen un pH próximo al neutro, evacuando al exterior todos los elementos químicos peligrosos. Estas diatomeas tienen una coraza, una auténtica estructura ósea que protege su motor, estos pequeños puntos verdes llenos de clorofila. Como las demás algas, las diatomeas transforman la energía solar en su combustible. El número de especies que se han encontrado en el río oscilan entre las 1.300, incluyendo todas las especies de hongos estudiadas. Cuanto más descendemos por el río, más algas y hongos se encuentran. Pero los depósitos de óxido de azufre ponen de manifiesto la toxicidad del medio. Gracias a las bacterias, poco a poco se ha ido desarrollando un ecosistema único. Estos son los Eleozoa, una especie de ameba. Este predador se desplaza gracias a unos filamentos pegajosos que le dan la apariencia de un sol, pero sus rayos son mortales. Esta euglena está a punto de descubrir su error. Los euglénidos son muy comunes en medios con elevada acidez. Se alimentan de bacterias. Estos dos pigmentos rojos, que semejan ojos, les sirven para detectar el sol. También estimulan al flagelo para que los desplace a lugares con mejores condiciones de luz. En la superficie del río, las algas, mucho más numerosas, dan cobijo al alobates, también conocido como zapatero. Los zapateros parecen deslizarse sobre la superficie del agua. Sus patas están provistas de pelos que están cubiertos de una secreción oleosa sobre la que resbala el agua.
Utilizando este espolón, el zapatero caza los microorganismos e insectos que han muerto debido a la acidez. Gracias a la presencia de estas especies, Río Tinto es actualmente un biotipo ácido protegido. Pero para encontrar los entornos más ácidos hay que viajar a Nueva Zelanda. El lago Frying Pan es la masa de agua más caliente y ácida del mundo. La temperatura media del lago es de 55 grados centígrados, pero hay muchos puntos más calientes y muchos respiraderos ácidos. El Dr. Hugh Morgan es un cazador de bacterias acidófilas. A menudo acude a Waimangu para estudiar sus ecosistemas. La temperatura es de 69 grados. ¿69? Sí, bastante alta. Buena para una terma. Aquí solo es posible la vida bacteriana. Marca 2,5. Entre 2,5 y 3 de pH. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 67 grados es posible el crecimiento de algas y la existencia de un ecosistema. La temperatura por encima de esta capa de algas es de 45 grados. Es un lugar lleno de vida. Hay muchas moscas y larvas. Las larvas se juntan formando una pelota y se desplazan continuamente de arriba a abajo y viceversa para exponerse el menor tiempo posible a la fatal acidez. También ellas son el resultado de extrañas adaptaciones. Las larvas poseen una glándula que funciona como un riñón que filtra los elementos ácidos. Estas superlarvas también tienen dos conductos respiratorios con capacidad telescópica para buscar el aire. Pero la adaptación más espectacular son sus pequeñas patas provistas de pinzas, que no se suelen encontrar nunca en larvas de mosca. Esas pinzas les permiten agarrarse a las algas para que las corrientes no las arrastren a zonas con un pH mortal. Vamos a apretar bien estos tornillos. No quiero que se suelte. Ajustamos la lente. Listo. Algunos lagos ácidos están interconectados gracias a los ríos. En los ríos la temperatura es más baja, pero las larvas pueden morir si no logran sujetarse. Me parece que no tiene buen aspecto. Vaya, parece que la ha corroído. Sí, este agua es muy corrosiva. El pH es muy bajo. Destruye todo rápido. Las larvas que han sobrevivido también tienen que enfrentarse al pico del abanico lavandera, un pájaro especializado en cazarlas sobre la superficie. A pesar de todos sus esfuerzos, muchas larvas no llegan a la madurez debido a los cambios bruscos del pH que originan las fuentes ácidas. Las larvas que consiguen transformarse en moscas deben utilizar la imaginación para encontrar alimento. Algunas se sirven de las larvas para recuperar las preciadas bacterias. Otras aprovechan la humedad de extrañas plantas y hongos y basan en ellas su alimento.
Esta planta está a un paso de la frontera con la muerte. Sus raíces están a 46 grados y el pH es muy ácido. No hay ninguna otra especie que pueda crecer aquí. Al igual que las larvas de las moscas, las raíces de estas plantas se extienden sobre la superficie para encontrar el oxígeno. También disponen de proteínas para resistir los metales pesados que forman parte de este medio ácido. Las charcas son así de ácidas porque cuando las bacterias se alimentan del azufre, producen ácido sulfúrico, que baja el pH y da lugar a estas condiciones extremas en las que solo ellas pueden vivir. Nosotros no podríamos vivir en este medio. La mayoría de estos cráteres no tienen ni 900 años de antigüedad, pero deben su extraordinaria naturaleza ácida y su color al trabajo de las bacterias extremófilas, que degradan los metales pesados. En este caso, el color verde amarillento se debe al azufre, el azufre coloidal que está suspendido en el agua. Luego hay lagos de color naranja debido al arsénico y al antimonio, lagos violetas debido al manganeso, lagos blancos debido a la sílice de la superficie, lagos rojos debido a los depósitos de hierro y lagos negros debido al sulfato de hierro. Esta cigüeñuela, a pesar de tener una piel normal en las patas, no parece inmutarse por meterse en el agua. ¿Pero qué alimento está buscando? Tiene un pH de 2,5. Es como el vinagre. Sin embargo, hay muchas larvas que proliferan en este vinagre. Las larvas respiran gracias a un tubo que sobresale del agua. Protegidas de los principales predadores, este lugar es una excelente zona para reproducirse. Hay una enorme colonia de moscas en este lago. Las larvas pueden respirar y han conseguido proliferar en la charca. Pensamos que por eso hay tantas sanguijuelas. Es muy extraño que haya sanguijuelas en estas charcas. Aquí hay un pH de 2 y 35 grados. Y resulta muy extraño. El inventario de extremófilos y de sus ecosistemas solo acaba de empezar, y su descubrimiento ha conducido a la formulación de nuevas hipótesis sobre los orígenes de la vida en la Tierra y quizá en cualquier parte. Ahora sabemos que los océanos primitivos eran en realidad ambientes muy salinos y que los microorganismos extremófilos no son el resultado de la adaptación, sino que son fósiles vivos. Hay científicos que creen que las charcas acidófilas calientes de otros planetas pueden estar en el origen de la vida. Este río es tan extremo que nos puede aportar buenas conclusiones para poder entender qué es la vida y si estas formas de vida se pudieran dar lugar en otros cuerpos planetarios.